Hola chicos, buenos días. Una disculpa a ambos grupos porque, bueno, el de las 7 de la mañana tuve el problema de que no me pude conectar, pero ya descubrí que actualicé, yo trabajo con paquetería Mac, actualicé mi Mac en la noche y se actualizó todo lo referente a Microsoft Office, ya saben, Word, Excel, PowerPoint, pero Teams todavía no tiene actualización y eso hizo que no me pudiera yo conectar. Hay algo por ahí que yo creo que en la actualización que salga el día de hoy o mañana ya debe de estar, me lo debe de arreglar. Si alguno trabaja con paquetería Mac iOS, les sugiero en esta semana que corresponde, no actualicen su compu hasta que salga la actualización de Teams. Digo, con ustedes no hay tanta bronca porque ustedes solo reciben señal, pero yo que transmito es un poquito más complicado. Y por otro lado, a los de las 8 de la mañana nos pasó que inicié la sesión, grabamos unos 16, 17 minutos, pero no se veía bien mi pantalla. Entonces, bueno, a la hora de compartir pantalla, pues ahí tuve un pequeño problema. Pero bueno, voy a aprovechar esta sesión, esta grabación más bien, para poder explicar las dos cosas que les dije que iba a grabar un video sobre los conceptos que se tenían que investigar. Y por otro lado, la parte de lo referente a la lectura, donde yo no me voy a meter a la lectura como tal, ustedes ya la leyeron, rescataron los elementos más importantes. Yo únicamente me voy a meter al tipo de estudios, ¿no? Y a la parte de cómo detectar estas variables cualitativas, cuantitativas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar por los conceptos que ustedes revisaron de tarea. Bueno, vamos a comenzar primero por algunos que ya habíamos trabajado, ¿no? El primer concepto va a ser el concepto de fenómeno. Siempre que leas algo referente a metodología de la investigación, perdón, te van a hablar, te van a decir un poco sobre el tema del fenómeno. Es que el fenómeno fulanito de tal. Recuerda que un fenómeno es una manifestación, ¿ok? Es decir, eh, que se, que tú vayas por la calle y veas un chico, una chica guapa, depende de lo que te guste, ¿no? Obviamente. Ves un chico, una chica guapa frente a ti, ese es un fenómeno. O si está feo, ¿no? Si está fea, pues es un fenómeno, así de sencillo, es una manifestación. Ahora, cuando nosotros hablamos desde un punto de vista científico o filosófico, un fenómeno es algo que aparece, algo que se te manifiesta, algo que llama tu atención, algo que nosotros tratamos de investigar. Hablando concretamente del área de las ciencias de la salud, estaríamos hablando de, por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad es un fenómeno. La primera vez que aparece una enfermedad, como pasó en el 2000, bueno, finales del 2019, principios del 2020, el tema del coronavirus, pues era un virus conocido, pero era una variante. Eso es un fenómeno, ¿ok? ¿Qué otra cosa puede ser un fenómeno? Un fenómeno, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, nunca ha habido tornados. Y de repente empezamos a tener tornados. Es un fenómeno. La palabra es muy amplia. Ahorita, como se los acabo de ejemplificar con lo del COVID y con el tema del tornado, nos estaríamos refiriendo, estaríamos haciendo alusión concretamente a algo que se sale de lo normal, pero no siempre son cosas que se salen de lo normal. A lo mejor, por ejemplo, un día tú has dibujado una mariposa, las has visto de lejos y un día una mariposa se para enfrente de ti, vuela y se para justo enfrente de ti en tu escritorio. Nunca la habías visto y quedas maravillado, ¿no? A lo mejor, o te espantas, qué sé yo. Pero si quedaras maravillado sería porque nunca habías visto ese fenómeno, ¿sí? Esa manifestación tan cerca de ti. Nunca habías apreciado los colores, la textura, ¿no? Aunque no lo tocas, estás viendo la textura. Eso es un fenómeno. Cuando nosotros, en la primera parte del método científico, que es la observación, lo primero que yo te voy a pedir es que vayas a ver los fenómenos. Observa los fenómenos a tu alrededor. Obviamente, un fenómeno puede ser desde algo muy general hasta algo muy particular. Nuestra capacidad de observación, que recordemos, no es una capacidad solamente de hacerlo con el sentido de la vista, sino en general con todos los sentidos, va a depender mucho de nuestra experiencia. Si tú, por ejemplo, buscas aproximarte al fenómeno de la cardiología, al fenómeno de las neurociencias, etcétera, lo vas a ver desde muy abajo, es decir, vas a ver estos fenómenos hacia arriba, vas a levantar la cara por una simple y sencilla razón. No estás todavía a ese nivel, estás en tercer, cuarto, quinto semestre, promedio, cuarto semestre, y aún no llegas a esos niveles. Por lo tanto, tu comprensión,
tu mirada sobre dichos fenómenos va a ser muy limitada. Con el paso del tiempo, la experiencia, que te empapes teóricamente de más cosas, tengas práctica, eso va a cambiar. Siguiente concepto, el concepto de teoría. Esto puede ser cualquiera de las definiciones que vamos a ver, complementario a lo que tú investigaste. Mi sugerencia es que tomes notas. Mi sugerencia es que no te quedes nada más con, como muchos hicieron con la tarea, entré, agarré, copié y pegué y ahí están las definiciones. Vámonos. Mira, esas definiciones al final del día están escritas para que cualquiera se las pueda memorizar. Si tú este conocimiento no lo haces tuyo, no lo haces propio, aguas porque vas a ir por la vida dando de tumbos. Siguiente, una teoría. Bueno, pero antes de ver la teoría, mejor voy a empezar por algo muy sencillo y que está relacionado. Una hipótesis. Una hipótesis es una, vamos a ponerla así, una pre-idea. Es una pre-respuesta. Imagínate que tú vas por la calle, ves un chico, una chica guapa, ¿no? Ves un fenómeno que se te manifiesta, te gusta. Y de las primeras cosas que tú te preguntas, pues no te preguntas qué es, ya sabes qué es, a menos que vivas en alguno de estos países, ¿no? Donde las operaciones de, no sé si sea cambio de sexo, cambio de género, no sé honestamente cómo se les llame a estas operaciones en la actualidad, y no sabes qué es, si es hombre o mujer, bueno, tal vez en los países del sur de Asia, ¿no? En Asia, pero en México no hemos llegado todavía a esos niveles. Una hipótesis es una preidea, cuando tú ves algo que te gusta, alguien que te gusta, lo primero que te preguntas es, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cuántos años tendrán? ¿No? Te haces un montón de preguntas. Y esas preguntas que te haces, tú les das una pre-respuesta, tienes una preidea. Y con base en tu experiencia, que conociste a alguien que fenotípicamente era parecida a la mujer, ah, mira, se llama Carmen. Ah, mira, se puede llamar Carlos, ¿no? Por ejemplo. O sea, tienes una pre-respuesta. Esa hipótesis, esa pre-respuesta, tú la tienes por experiencias, tú la tienes porque es tu deseo, es tu sueño que se llame de esa manera. Cuando tú te acercas y te acercas, no le preguntas, no, porque te va a ser muy acosador. Llegas y le dices, hola, ¿cómo estás? Me llamo fulanito de tal. ¿Cómo te llamas? En ese momento pones a prueba tu hipótesis. Y si logras comprobar tu hipótesis, estarás dando una teoría. ¿Ok? Una teoría es una hipótesis comprobada, probada, confiada, ¿no? Aprobada por todo el mundo. Tú llegas y le dices, te dice, me llamo Carmen o me llamo Carlos, ¿no? Y entonces tú dices, ah, se llama Carmen, se llama Carlos, pero tú para corroborarlo vas y preguntas a la gente alrededor, ¿sabes cómo se llama esa chica? Y te dicen, sí, se llama Carmen. ¿O sabes cómo se llama esa chica? Sí, se llama Carmen. Le preguntas a 10 personas, le preguntas hasta a su mamá y te dice que se llama Carmen, ¿te lo corroboran? Muy bien, eres bueno hipotetizando, ¿no? Te salió, de pura chiripa, pero te salió. Eso sería una teoría. Oye, yo hipoteticé que se llamaba Carmen, me acerco y le digo, hola, me llamo fulanito. Llego con ella y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Virginia. ¡Pum! Se te cae la hipótesis. No es una teoría. Es un ejemplo muy burdo, pero aplícalo a cualquier cosa. Viste un fenómeno, ¿no? El coronavirus. Alguien tuvo la hipótesis de que el coronavirus se podía tratar, ojo, no curar, tratar con, no sé, con aspirina. Te voy a poner un ejemplo. Esa es la hipótesis. O con un tratamiento similar al que se utiliza para la influenza estacional, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un montón de pruebas porque la hipótesis es la respuesta de cómo trato, no cómo curo, cómo trato el coronavirus, esta variante, el COVID-19, cómo lo trato para que la gente no se muera y no lleguemos a temas de intubación. Ah, vamos a tratarlo como si fuera con los mismos medicamentos que estamos tratando ay, se me fue la influenza estacional, ¿no? Vamos a tratarlo con eso. Perfecto, vamos a hacerlo. Haces varias pruebas, ¿no? Haces pruebas en China, es un grupo de científicos grande, hacen pruebas en todas partes del mundo. ¿Y qué crees? Resulta que es cierto. Bueno, esa hipótesis se vuelve una teoría, ¿ok? Esa es la idea. Una teoría es una explicación, ¿ok? Es una explicación racional.
Si ya checaron el video sobre la historia de la ciencia, verán que la palabra razón, que tiene que ver con la racionalidad, pues es muy importante para el tema científico. Entonces, bueno, decimos muchas veces, ¿no? Es que en teoría debería de funcionar. ¿Ya lo probaste? O sea, ¿ya fuiste y aplicaste la teoría? La teoría no es que, la gente dice en teoría, más bien en hipótesis, mi hipótesis es que esto debería de funcionar. Hasta que no lo pruebas, no puedes decir que es una teoría. Y hasta que 100 personas, todo el mundo no lo prueba, no puedes decir que es una teoría. Es una explicación racional, ¿sale? También a esto lo van a encontrar en algunos materiales como algo heurístico, que es algo explicativo, ¿ok? Bueno, fíjense, hasta sin querer está saliendo, ¿no? Aquí tendríamos que un fenómeno está asociado con la observación, una hipótesis está asociada con, pues una hipótesis, ¿no? Dentro de la parte metodológica. Al término de tu trabajo, y después de muchos años, porque esto no sería el término solamente de un trabajo, al término de tu trabajo de investigación, tú lo que podrías tener es una teoría. Qué padre, ¿no? Llegar a generar una teoría, pero esto lleva años, porque además, por ejemplo, en las cuestiones de un fármaco, de un tratamiento, de una vacuna, pues no es tan rápida. Quiero que lo visualicen desde este punto de vista. Ante el fenómeno del coronavirus, que es una enfermedad a nivel mundial, es una pandemia, la hipótesis es que debe de existir un tratamiento que no hemos encontrado todavía y debe de existir una vacuna. Pero dicho tratamiento y dicha vacuna no los vamos a tener en este año, ni en el que sigue, ni en el que sigue. Si ustedes revisan históricamente, es decir, buscan un marco teórico, históricamente hablando, este tipo de enfermedades que generan pandemias tienen en promedio una solución 10 años después. Muchos dirían, oye, pero en este momento en el que vivimos, que tenemos internet, grandes avances científicos, etcétera, ¿cómo crees que en 10 años? Ese es el promedio. Pónganse a pensar, el SIDA. Apenas es que estamos empezando a hablar sobre una vacuna para el SIDA. Y eso todavía no es una teoría. Apenas estamos viendo que esto puede llegar a convertirse en algo. De hecho, México es uno de los países en donde la teoría sobre el tratamiento del SIDA es de los mejores. Aquí ningún paciente con SIDA detectado y que vaya a un tema de tratamiento, si esté controlado en el seguro social, se muere. Se muere por descuido. Se muere por alguna otra complicación fuera de, pero con un buen tratamiento puede llevarse toda la vida. En Estados Unidos ven a Magic Johnson, claro que allá pues, hay que pagar esos tratamientos, ¿no? Y son muy caros. Acá pues, son gratuitos técnicamente, ¿no? Bueno, quién sabe, porque como han cambiado varias cosas, no me atrevería yo a decir eso. Pero bueno, fenómeno, hipótesis, teoría. Bueno, ahí tenemos otra. Vamos a la siguiente. ¿Qué es la ciencia? ¿No? ¿Qué es la ciencia? La ciencia significa saber, ¿ok? Un saber es un conjunto de conocimientos, ¿ok? Es un conjunto de conocimientos que han sido probados y dan garantía. Técnicamente, todo lo que nos enseñan en la escuela, cualquier escuela, bueno, cualquier nivel, jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato, este, universidad, ¿no? En licenciaturas, maestrías, especialidades, doctorados, postdoctorados, está basado en conocimientos que han sido probados y dan garantía de que eso es válido, no solo en un lugar, sino en otro lugar, en el mundo entero. Se convierten en saberes, generan áreas de conocimiento y forman el cuerpo de las ciencias, o de la ciencia nada más. Nosotros, dentro del ámbito de las ciencias de la salud, ¿sí? El nombre lo abarca ciencias de la salud, está la medicina, que es un
cuerpo de saberes, con un cuerpo de conocimientos. Está el saber de la enfermería, con un cuerpo de conocimientos, muchos similares a los que se enseñan en medicina, en fisioterapia, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Yo siempre me he preguntado por qué acá no, en nuestra facultad, no se llama Ciencias de la Salud, sino es la Facultad de Medicina y abarca varias, cuando Ciencias de la Salud debería ser todo un complejo en el cual abarquemos enfermería, ¿no? Que enfermería está separado por alguna razón, medicina, estomatología, fisioterapia, los de biomedicina, los profesionales asociados a urgencias médicas, ¿no? O sea, no entiendo por qué está separado, pero bueno, alguna razón tendrá históricamente hablando, ¿no? En algún momento igual esto se junta. Esa es la idea de la ciencia. La ciencia es un saber y los saberes son conjuntos de conocimientos que nosotros planteamos. ¿Qué otro tenemos? La verdad no tengo en orden cómo venían, pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor para que no nos vayamos con algún faltante. Otro concepto es la filosofía. No recuerdo si ese venía en sus materiales, pero sí me gustaría comentarles esto. Toda ciencia, toda ciencia sin excepción, tiene en su base filosofía. Toda ciencia. Aún las ingenierías tienen en su base filosofía. ¿Por qué? Porque toda ciencia comienza por cosas muy chenchas. Cuando digo chenchas es que es cierto, son cosas muy chenchas. La medicina comenzó por cómo prolongar el tiempo de vida de una persona. Si tú revisas lo poco mucho de historia que hayas tomado en la secundaria de la prepa, en la Edad Media el promedio de vida era menor a 40 años. La gente se enfermaba, las condiciones de higiene eran patéticas. Hemos aumentado la expectativa de vida, ese es el término correcto, la expectativa de vida al día de hoy, que una persona podría vivir hasta los 80, 85 años, depende si eres hombre o mujer, depende del país, pero la expectativa de vida se ha aumentado hasta los 80, 85 años. Y estudios científicos actuales dicen que la expectativa de vida se podría prolongar, fíjense nada más lo que les estoy diciendo, hasta los 120 años. Y uno dirá, ay, pero qué viejito vas a estar, ¿no? Ya ni vas a poder, se te va a romper un hueso, ¿no? Nada más de estar, de intentar caminar. Bueno, imagínate que la ciencia ha avanzado tanto, que ese fue mi perro, claramente, ha avanzado tanto que hoy en día, que hoy en día tenemos la posibilidad de aumentarle la vida a una persona hasta los 120 años, es decir, con todo lo que esto implica, darle su medicamentos que le puedan ayudar con un X o Y enfermedad que pueda ser crónico-degenerativa, prótesis, qué sé yo. Son muchísimas cosas las que se podrían hacer. Ya tengo aquí junto a mi perro, uno de los dos, porque sí, hasta a mí me metió un susto. Seguramente a ustedes les va a meter también un susto. De infeliz que nada más ladró porque había alguien por acá cerca. Pero bueno. Entonces, toda ciencia tiene en su base una filosofía. Preguntas tan básicas de cómo prolongar la vida. Preguntas tan básicas como ¿qué podemos hacer para que se nos muera menos gente? Preguntas así, el empezarnos a cuestionar, el empezar a plantear cómo podríamos hacer mejor las cosas, hace que una ciencia se vaya construyendo. Desde ese punto de vista, la filosofía se convierte en la base de las ciencias. Quiero que analicen esto. Esto es bien chistoso. En Estados Unidos, no así en México, cuando una persona estudia una licenciatura, hace una maestría, después va no por un grado de doctor, va por un grado, va por un doctorado, se quiere convertir en un doctor en filosofía un PhD, así le dicen, un PH, philosophy, punto, philosophy doctor y el área de expertise que tiene. Un doctor en filosofía lo que hace, por eso duran los programas 4 años, lo que busca es, a ver, ya hay una serie de conocimientos acá, una serie de saberes, una serie de ciencias alrededor de la ingeniería industrial, alrededor de las matemáticas. Regresemos un poco
a plantear bases que hagan que esto tenga mucha mayor validez. Por eso no cualquiera se quiere aventar un doctorado y los doctorados buenos, no los doctorados de, con el debido respeto, ¿no? Que no son doctorados en filosofía, son doctorados profesionalizantes, en donde una persona se especializa más en un tema y puede seguir adelante con su vida, son diferentes, ¿ok? La filosofía es muy importante entonces, pero como ya vieron en las clases, ¿no? En la sesión uno, 2 y 3 sobre la historia de la filosofía no se trata de nada más inmortalizar, pensar en la inmortalidad del cangrejo. Se trata de que esto tenga una aplicación. Miren, hay mucha gente que dice, no, 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 es que el ser humano debe de pensar. No, yo les voy a decir, el ser humano debe de pensar, debe ser reflexivo. Pero la reflexión no llega nada más pensando, la reflexión llega después de haber hecho algo, después de haber experimentado con un, con un cierto conocimiento en el día a día. Por eso la filosofía es la base de la ciencia. Seguramente encontraron la definición de, ay, filosofía, moral, la sabiduría, ay, pues yo amo saber. No es cierto. Hoy en día, ¿quién nada más saber? Hoy en día mucha gente lo que quiere son conocimientos más prácticos. Pocos somos, y me incluyo, los que nos interesa saber más y meterte en un tema y adentrarte y estarle rascando, picándole, viendo, encontrando autores que a lo mejor no eran tan conocidos para nutrirte un poco más, pero no todo el mundo hace eso. Mucha gente lo que prefiere es, a mí dame un conocimiento ya masticado, digerido, ¿no? Como la mamá pajarita dándole el alimento regurgitado, el bolo alimenticio a su pajarito, y dime qué botón apachurro y sigo con mi vida. Por eso la filosofía ha perdido tantos adeptos. Y quienes estudian filosofía, híjole, creen que estudiar filosofía pues es algo banal, cuando en realidad pues hay una gran responsabilidad. ¿Cuántos de estos chicos que estudian filosofía realmente van a producir un texto que valga la pena? La mayoría hacen el resumen de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de algún presocrático, ¿no? Pero pocos se adentran. Pero bueno, me estoy desviando. Vamos a hablar de otra cosa. Otra definición. Técnica. ¿Sale? ¿Qué es una técnica? Las técnicas son un conjunto de reglas aptas para dirigir una actividad cualquiera. Esa definición tal cual que les estoy dando viene en otro diccionario de filosofía que a mí me gusta mucho, el Abagnano. Ustedes trabajaron con Ferrater Mora. Y me gusta mucho Abagnano y Ferrater Mora. Me gusta un poco más Abagnano, nada más que Abagnano no lo tengo en PDF, por eso no se los compartí. Porque es muy aterrizado a lo que pasa en el mundo real. Les voy a poner un ejemplo de cómo ustedes ya sabían que es una técnica sin saber que es una técnica. Una técnica en muchas áreas nosotros le llamamos, ¿sí? Con otro nombre, le llamamos un procedimiento. De una manera más grande le llamamos proceso. Ahorita no me voy a dedicar al procedimiento. En el área de la, bueno, procedimiento. ¿De qué otra manera le llamamos? También le llamamos, lo puedo homologar con un algoritmo. Y uno dirá, ay, perro, ¿no? Es el algoritmo. Ya se puso matemático el asunto. Pues sí, un algoritmo es eso, es una cuestión matemática. Uno de repente lo ve muy complejo, pero en realidad los algoritmos, los procedimientos son lo mismo en lenguajes diferentes. Ustedes en el ámbito de la salud conocen cualquiera de estas dos como, fíjate, una guía de práctica clínica. ¿A que no vieron venir ese? Miren, yo de entrada les voy a comentar algo, ¿no? Independientemente de la materia. Seguramente has llevado ya algunas materias, ¿no? En donde te empiezan a hablar de ciertos procedimientos que se hacen con algunos pacientes, tú ya lo empiezas a vislumbrar, muchos de tus profes te empiezan a comentar, a contar. Todos los programas que nosotros tenemos en esta universidad, concretamente en el ámbito de medicina, ¿sí? El programa de una materia de cardio, de pediatría, de esto, están basados en guías de práctica clínica, por una sencilla razón. Cuando tú entras al hospital, la guía de práctica clínica es lo que te va a ayudar a trabajar en un proceso de consulta externa, en tu consultorio. Te va a ayudar a pasar visita en el piso de pediatría, de oncología, de lo que tú me digas.
te va a ayudar a llevar a cabo una cirugía. Es decir, una técnica, una técnica lo que nos permite es tomar una serie de decisiones basados en la práctica, en el expertise, ¿no? En la documentación que ya se tiene previamente sobre ciertos pasos a seguir para, literalmente, para no cagarla. Esa es la expresión tal cual, chicos, para no cagarla. Imagínate que nosotros fuéramos por la vida, sobre todo en el área de la salud. Ay, perdón, es que usted entró por el ojo derecho y ya le quitamos el ojo izquierdo, ¿no? Usted venía por amputación del lado derecho y ya le quitamos el lado izquierdo. Esos errores, que a lo mejor en una fábrica no pasaría mucho, tiras la pieza y haces otra. Acá, como que le vuelves a coser el lado que le quitaste. Si no lo haces bien, se da muy seguido. Pareciera ser que no, pero se da muy seguido. Le dejas algo adentro. Y dejar algo adentro es un reingreso en un hospital. Para eso existen las guías de práctica clínica. Los algoritmos, es lo mismo. A ver, si pasa, un algoritmo es algo tan sencillo como, si llega un paciente y no se identifica, porque acorde a la norma y acorde al reglamento y a todo, si llega un paciente y no se identifica y yo no puedo cotejar que esa persona sea la misma del expediente, porque el número de seguridad social que tiene, por la fotografía, por todo, puede llamarse como yo, Carlos Omar Muñoz Guarneros, y llega alguien con el mismo nombre que yo, y yo tengo el expediente incorrecto, no puedo basarme en eso para darle una consulta hasta que no tenga yo los documentos adecuados. Mientras tanto, que me espera fuera en lo que me trae en el expediente. ¿Suena negligente? Eso no es negligencia. Negligencia sería atenderlo basado en un expediente que no es el de él. Por lo tanto, no procede. Los caminos aquí son muy sencillos. Si sí es la persona, lo atiendo. Si no, se va al otro lado y que me espere. Eso es un procedimiento, es un algoritmo y es una guía de práctica clínica. Muchas partes del método científico están hechas así. Es más, les voy a poner un ejemplo. Casi todas las guías de práctica clínica están basadas en estudios prácticos, estudios científicos prácticos que determinan cuáles son las mejores prácticas para X o Y tratamiento, X o Y procedimiento quirúrgico. Y no se hacen una sola vez, se hacen cientos de veces para minimizar el riesgo de errores y problemas. Eso es una técnica, entendida para nosotros. En cualquier otro ámbito, una técnica es, llega una pieza, no en una fábrica, llega una pieza, llega un lote de piezas, llega el proveedor, me trae 100 piezas. Yo tengo que revisar una por una y si no pasan la regla del tamaño, la regla del grosor, lo que yo haya establecido, reglas, ¿sí? ¿Se dan cuenta que son reglas? Si no pasa ninguna de esas, si no pasa una de esas reglas, esa pieza no entra, la paso para allá atrás y se la devuelvo. Eso es una técnica, conjunto de reglas aptas para dirigir una actividad. Las reglas son importantes y las vamos a encontrar en todo, en todo. Una vez que tenemos, una vez que tenemos las técnicas, viene otra cuestión importante, la tecnología. Fíjense nada más lo que les voy a decir. Cuando uno piensa en tecnología, yo que desde que se empezaron a inventar las computadoras, uno piensa en una computadora. La tecnología es algo que desgraciadamente lo hemos malentendido o se los hemos explicado a las generaciones de gente más joven mal. A mí me lo explicaron mal, me lo explicaron con las patas. Una hoja de papel es tecnología. Y tú dirás, no manches, ¿cómo crees? Claro, una hoja de papel es tecnología. ¿Qué hace? Esta nos permite plasmar ideas que tenemos, pensamientos que tenemos, en un mugroso papel que cualquiera de nosotros hoy diría, ay, papel, habiendo computadoras, iPads, ¿no? Tabletas, y todo lo vas a hacer así, ¿sí? ¿Sí? Una tecnología es un papel, una tecnología es un lápiz. El poder tener un instrumento, fíjate, un instrumento que te permita no solamente plasmar tus ideas en un papel, sino hacerlo de una manera estética. Eso es la tecnología. Un PS4 es tecnología. Bueno, un 5, ¿no? Una guitarra es tecnología, el poder reproducir notas musicales a partir de un instrumento. La tecnología lo que nos permite es precisamente tener instrumentos, ¿ok? La tecnología nos ayuda a tener instrumentos. Ahorita vemos qué es esto de un instrumento. Los instrumentos, ¿sí? Nos facilitan la vida. Imagínate nada más, fíjate lo que te voy a decir.
Y les va a pasar a muchos cuando hagan su servicio social y vayan a algún lugar, en una comunidad, etcétera. Acá todo el mundo se quiere quedar en la ciudad, pero yo siempre les voy a decir, vete a la comunidad. En la comunidad vas a aprender cosas que en el hospital no te van a dejar hacer. Y está mal que se los diga, ¿no? Porque también es exponerlos mucho. Pero en la comunidad eres un dios de oro, en pocas palabras. Vas a atender partos tú. La mayoría de las comunidades así son, ¿no? Tú atiendes los partos junto con el médico del pueblo. En el hospital no, porque allá, no, 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 aquí nos metemos en una bronca y hay demandas. En el pueblito, cualquier cosa es agradecidísima. Pero imagínate que tú vas a una comunidad y te dicen, tómale la temperatura al niño. ¿Dónde está el termómetro? No hay termómetro. Entonces, ¿cómo? Ah, pues ingéniatelas. Necesito que escuche su corazón y los pulmones. ¿Dónde está el estetoscopio? No, pues no hay, ingéniatelas. Y parece chiste, ¿no? Pero es anécdota. Aguas. A veces estamos bien mal acostumbrados al instrumento. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo en el ámbito de la docencia. Gracias a Dios, lo voy a decir así, en todas las universidades que yo trabajé, porque ahorita ya nada más me dedico acá a la universidad y a otras en línea, eh, siempre que llegaba yo, había pizarrón, tenía yo plumones, había cañón, había sillas suficientes para los estudiantes, que seguramente a ustedes ya les tocó en sus primeros semestres que llegabas y tenías que ir al salón de junto por bancas, ¿no? Pero qué oso, ¿no? Y qué pena y una disculpa. Y entonces, todo siempre. Un día me invitan a trabajar a una universidad, mucho más pequeña, privada, fíjense, privada, mucho más pequeña. Sí, perfecto, ¿no? Pues acostumbrado, llegué con mi computadora, ¿no? Acostumbrado a que ahí hubiera cables, etcétera, el pizarrón de plumón. Llego y les digo, llego al salón y lo primero que veo es que el pizarrón es de gis, no hay cañón. Un salón donde tenían que entrar 50 y en realidad el salón estaba hecho para que cupiéramos unos 10. Tan pequeño el salón que quien estaba sentado en el extremo de la derecha no podía ver lo que había escrito en el pizarrón en el extremo de la izquierda. O sea, imagínate nada más. Y me empecé a topar con esto, que era yo un dependiente de los instrumentos, ¿no? De la tecnología que generaba estos instrumentos. Entonces, a escribir con el borrador, con el GIS. O sea, tú vas a llegar a diferentes lugares donde el nivel de tecnología que hay, el instrumental que hay que acompañe la tecnología, es un GIS, mano. Es un baumanómetro analógico, no electrónico, no ajá, electrónico, pues. ¿Qué haces? Y recordemos que el nivel de tecnología que manejamos en el país es bajo. La tecnología, ¿sí? Va desde una hoja de papel, un lápiz, una pluma, hasta una computadora. Y recordemos que a veces en los hospitales no tenemos ni computadora, ni impresora, ni nada de eso, e ingéniatelas. El mejor instrumental que ustedes van a tener son sus manitas, ¿sale? Imagínate que un día hay un apagón por X o por Y, la luz deja de ser algo que tengamos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Si ya pasó la pandemia, imagínate que eso llegara a pasar. Todos los instrumentales que tenemos son eléctricos. ¿Cómo trabajas? La tecnología conjunta a un montón de técnicas, ¿sí? A un montón de técnicas, las estudia y lo que hace al final de esto es que ayuda a generar esos instrumentos que nos hacen falta. Un bisturí, ¿sabes? Un bisturí es un fregado cuchillo, hey, pero con un nivel de precisión mucho mayor al del cuchillo. ¿Estarás de acuerdo? Sí, con un cuchillo perfectamente puedes abrir una persona, pero con un bisturí puedes llegar a un nivel de profundidad preciso y sobre todo para poderlo suturar después. El hilo es una tecnología usada en la ropa. Se han desarrollado un montón de fibras, ¿sí? Un montón de tecnologías en fibras para poder poner un hilo en el cuerpo humano sin que esto genere una infección mayor a la que normalmente se va a generar por una abertura con bisturí. Fíjense nada más, o sea, a qué nivel llega esto. Esa es la idea de la tecnología. La tecnología son un conjunto de técnicas que van a derivar en instrumentos. Un instrumento, ¿sí? Un instrumento y herramientas. También hay que agregarle. Y herramientas. Son elementos tangibles o intangibles como un cuestionario que nos van a ayudar a medir
y a dar razones y proporciones de lo que nosotros estamos midiendo, ¿vale? Las herramientas también o el equipamiento también. La tecnología se desarrolla con base en técnicas y lo que vimos anteriormente, conocimientos, saberes, ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ven que lo estoy tratando de hacer desde ese punto de vista. A ver, déjenme ver qué más tengo por acá en mis apuntes, porque yo también hago apuntes. Bueno, aquí hago una pausa primero con estos conceptos. Hubo otros. Hablemos de la epistemología. Suena como alpiste, pero no. ¿Qué es la epistemología? Ok, la epistemología es teoría del conocimiento. ¿Ok? Teoría del conocimiento. ¿Y qué es lo que hace esta teoría del conocimiento, la famosa epistemología? Es, quiero explicarlo de una manera simple y sencilla. Hay gente que es epistemóloga, ¿sale? Hay gente que se dedica a la epistemología pura, es decir, se dedica a estudiar cómo es que conocemos. Y no necesariamente la gente de las ciencias de la salud conoce de la misma manera que la gente del área de ingenierías y ciencias duras o la física, o que la gente de ciencias sociales. Así como hay gente que es epistemóloga y se dedica a teorizar sobre cómo conocemos, las mismas ciencias tienen epistemología, es decir, cómo es que generamos los conocimientos dentro de nuestra propia área. ¿Ok? Para no entrar en más detalles, hay epistemología de la salud, hay epistemología de la física, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar varios. Y por otro lado, tenemos también el término de la ontología, ¿sí? La ontología tiene que ver con, lo quiero poner igual en términos comunes, que básicamente es eso. La ontología estudia lo común en un cuerpo de conocimientos, obviamente saberes, obviamente ciencia. Es decir, ¿qué es lo ontológico para el médico, el enfermero, enfermera, ¿cómo se llama el fisio, el nutriólogo, el profesional asociado en urgencias médicas? Lo ontológico, lo que nos es común a todos, por ejemplo, es la vida. Todas nuestras disciplinas, ontológicamente hablando, todas nuestras ciencias, están enfocadas a la vida. ¿A qué otra cosa? A prevenir la muerte, eso es ontológico. ¿A qué otra cosa? A procurar el estado de salud. De hecho, en la definición de la Organización Mundial de la Salud, cuando se habla de salud, te habla precisamente de lo que es ontológico para todos los que estamos dentro de esta área. Si tú te fueras, por ejemplo, al área de las sociales y humanidades, ¿qué sería lo ontológico? El estudio del ser humano, el estudio de los individuos, los sujetos, las sociedades, ¿no? Lo que produce el ser humano, la cultura. O sea, hay cosas que son ontológicas dentro de cada área. Mientras la epistemología estudia cómo conocemos o cómo cada área genera sus conocimientos, la ontología estudia qué es común a cada área de conocimiento, a cada ciencia, a cada disciplina. ¿Ok? Bueno, estos en general son los conceptos que deberíamos de tener todos en común. ¿Por qué? Porque estos conceptos nosotros los vamos a estar encontrando a lo largo de los diferentes materiales que vamos a estar revisando. Sé que me faltaron algunos, pero bueno, esos no me ocupan tanto porque son más, esos los encuentran un poco más claros en las definiciones que ustedes dieron. Yo nada más complemento lo que ustedes encontraron. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Qué sigue después de esto?
Vamos a entrar a revisar un poco sobre lo que ustedes encontraron en la lectura que hicieron del capítulo 1 de Metodología de la Investigación. Les comento, este libro de Metodología de la Investigación es el libro más básico para el nivel, inclusive para el nivel de bachillerato, para el nivel de ustedes, nivel licenciatura, en las especialidades, en las maestrías y en los doctorados. Creo yo que el autor Hernández Sampieri trabaja muy bien este asunto de la metodología de la investigación, siempre pone buenos ejemplos y siempre es un material hecho para que cualquiera de nosotros pueda, pues pueda adentrarse, ¿no? De una manera amigable. Hay otros libros que son horribles. Este es el más famoso y popular a nivel América Latina. Este primer capítulo nos habla de los enfoques cualitativos y cuantitativos, ¿no? O sea, a grandes rasgos, ¿a qué se refiere con esto? A ver, cuando nosotros queremos iniciar una investigación, básicamente tenemos dos formas de abordarla. Una es cualitativa y otra es cuantitativa. Siempre empezamos por la cualitativa y les voy a decir por qué. Porque normalmente cuando empezamos y observamos un fenómeno, empezamos a plantear el problema y la pregunta de investigación, nunca vemos el mundo en variables. Eso lo empezamos a hacer una vez que tenemos experiencia haciendo ciencia. Antes de eso, definitivamente no. Acuérdate el ejemplo que te ponía yo hace un rato. En el fenómeno de un hombre o una mujer que tú ves y te gusta, tu pregunta siempre es de carácter cualitativo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Jamás te preguntas variables cuantitativas. Ay, lo puse mal acá abajo. Aquí es cuantitativo, perdón. Cuantitativa. Tú no te preguntas nada, tú no preguntas cuántos años tiene, tú no te preguntas cuáles son sus medidas, tú no te preguntas su talla, tú no te preguntas su estatura, tú no te preguntas su número de teléfono, tú no te preguntas si tiene novio, tú no te preguntas si en un futuro, ¿no? Ustedes deciden procrear juntos, ¿no? ¿Cómo van a salir sus hijos? O sea, tú no te preguntas esas cosas que te darían variables cuantitativas, algo cuantificable. Tú te preguntas cosas bien subjetivas, eso es normal. ¿Cuándo llegamos a las cuantitativas? A veces nunca. Ojo, a veces nunca llegamos. Por eso es importante empezarlo a practicar. ¿Y qué otra cosa pasa? Bueno, nosotros que estamos en un área como ciencias de la salud, siempre debemos considerar las dos variables. Para ello, estas dos hagan de cuenta que salieron de juerga anoche, tuvieron una noche loca, se agarraron a los besos y ¡pum! 9 meses después nació su enfoque mixto, que en ciencias de la salud, pues es el enfoque que más utilizamos, ¿no? De hecho, en ciencias sociales, ciencias de la salud, utilizamos muchísimo este enfoque. ¿Por qué? Porque hablamos de seres humanos. Y al hablar de seres humanos, la variable cualitativa es importante, así como hablar de variables cuantitativas. Utilizamos mucho este enfoque. Entonces, bueno, ¿qué es de las primeras cosas que tenemos que hacer? Encontré un fenómeno, me llamó la atención. Y entonces el fenómeno, voy a poner el ejemplo con el que empecé mi clase que no pude terminar, que es encontré el fenómeno de la pobreza. Ese es un fenómeno general, todos hemos visto la pobreza, tal vez hemos vivido la pobreza, qué sé yo. Es una variable cualitativa. Si tú vas a los libros, no, hombre, no, pues te vas a encontrar, no, la pobreza es un mal provocado por el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo, ¿no? Yo me preguntaría, ¿qué en el socialismo no hay pobres? Porque en el socialismo también hay pobres. O sea, no es un problema exclusivo del capitalismo. No, es que la pobreza también puede ser de cultura, de valores, se están perdiendo los valores, va a haber pobreza en el futuro de valores. Ok, me queda claro. La pobreza tiene, la pobreza tiene múltiples aristas. De entrada, el problema es gigante, ¿no? El problema es enorme, ¿no? En esta idea del embudo que les he venido trabajando. El problema es muy grande. ¿Cómo vamos a hacer? Y vamos a sesgar ese problema. Porque además la pobreza, nosotros no la vemos desde un punto de vista, este,
desde un punto de vista total. La estamos viendo desde donde nos toca verla. Y así que si no has sido pobre, pues no sabes de qué estoy hablando, ¿no? Si sí has sido pobre, sí sabes de qué estoy hablando. Bueno, también esos enfoques son sesgados. A lo mejor yo quiero estudiar la pobreza desde el punto de vista de arriba, de la riqueza, ¿no? O sea, cómo se compara la pobreza con la riqueza, qué sé yo. Y aún dentro del tema de la pobreza, yo podría enfocarme únicamente en este pedacito de acá chiquitito de la pobreza, porque no me va a dar para tanto, ¿no? El tema de la pobreza es inmenso. ¿Qué sigue? En esta observación que yo tengo de la pobreza, donde ya fui, leí, pregunté, porque es parte de lo que yo tengo que hacer en mis observaciones, no solamente quedarme con lo que yo estoy asumiendo, necesito forzosamente poner a la pobreza en variables. Les voy a poner un ejemplo para que vean qué aplicaciones que ustedes ya conocen de su vida anterior en la preparatoria pues, son útiles acá. Poner la vida en variables cuantitativas siempre va a implicar algo así. Poner un plano cartesiano, ¿no? Aquí está mi plano cartesiano. Nada más pongo ese lado. En donde tenemos un eje X y tenemos un eje Y. Hay una variable dependiente y hay una variable independiente. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a ponerlo acá. Hay una variable dependiente y hay variable independiente. ¿Sale? ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo voy a poner a la pobreza en el eje de las X. ¿Sale? Y voy a poner a la educación, no nada más así a la educación, voy a poner a la variable escuelas, número de escuelas, aquí le voy a poner número de escuelas, así la voy a poner. Mi hipótesis, mi hipótesis es que, fíjense, más escuelas, menos pobreza. Menos escuelas, más pobreza. Mi pensamiento lógico me dice eso. Oiga, profe, pero es que no basta con las escuelas. ¿Qué pasa si los profesores no son de calidad? No, espérame. Porque si tú estás haciendo esa observación, ahorita que estás viendo este video, no estás incorrecto, ¿no? Te aplaudo, perfecto. Los problemas no se pueden limitar a dos variables, ¿ya te diste cuenta? Los problemas tienen más elementos, pero para fines de este ejemplo, yo lo estoy limitando a esto. Así como tú, para fines de una investigación, vas a limitar tu estudio a X número de variables, porque si no, entonces hablas de todo y no llegas a nada, ¿no? El clásico filósofo. O el clásico sicón, que nomás anda abriendo la boca, tiene opiniones y cuando dices, demuéstralo, no, es que es bien difícil. A ver, hermano, esto se plantea así. Fíjate, la lógica de esto dice, en mi primera hipótesis, si hubiera, vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? Si hubiera, vamos a ponerlo en cientos, aquí son 100, aquí son 200, aquí son 300, aquí serían 400, 500, 600 escuelas. Y vamos a poner la pobreza. Vamos a ponerlo en 1 millón de pobres, 2 millones de pobres, 3 millones de pobres, 4 millones de pobres. Ahorita es a manera de ejemplo, o sea, solamente estoy tomando este tipo de variables. 5 millones de pobres en un país donde hay 20 millones de habitantes, ¿no? Mi idea dice que si hubiera 100 escuelas, ¿no? Si hubiera 100 escuelas, solamente habría 100 millones de pobres. Digo, perdón, 1 millón de pobres. No, perdón, así no es. Si hubiera menos escuelas, perdón, más bien eso sería, habría 100 escuelas, habría 5 millones de pobres. 5 millones de pobres. Si hubiera 200 escuelas, se reducirían a 4 millones de pobres. Si hubiera 3 millones de escuelas, si hubiera 300 escuelas, habría únicamente 3 millones de pobres.
Si hubiera 400 escuelas, solamente habría 2 millones de pobres. Y si hubiera de 500 a 600, habría 1 millón de pobres. Aquí lo voy a poner. ¿Sale? Porque yo estoy planteando las variables de mi estudio pobreza en esto. Fíjate cómo quedaría esto, ¿no? A más escuelas, menos pobreza. ¿Ok? O menos gente pobre. Pero ¿qué pasa al revés? Cuando hay, fíjate, menos escuelas, hay más pobres, ¿no? Cuando hay menos escuelas, hay más pobres. En este pequeño ejemplo te estoy demostrando que mi hipótesis, ¿sí? Mi hipótesis podría llegar a ser real. Yo tendría que salir a ver esto, tendría que ir a revisar, ¿no? A ver, vamos a suponer, en México, ¿cuántas escuelas hay? En todo México. No, pues fíjate que entre escuelas públicas y privadas hay 600 escuelas. Muy bien. ¿Y qué tal andamos en pobreza? No, pues resulta que en este país no es 1 millón de pobres. Resulta que en este país hay 5 millones de pobres. Oye, espérame, ¿cómo? Si mi hipótesis dice, sí, 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 pero es que tú lo estás limitando, estás planteando que a más escuelas, menos gente pobre, a menos escuelas, más pobres. No estás considerando que la gente pobre no puede ir a la escuela porque no tiene dinero para el transporte. Ahí hay otra variable. No estás considerando que, aunque haya las escuelas, la gente pobre prefiere trabajar para comer que ir a la escuela. Auditaste mal tu problema desde tu observación. Acuérdense lo que les he venido diciendo. Si tú auditas un problema desde donde tú estás, te falta conocer lo demás. Es como esta solución que en el sexenio pasado de Peña se hizo. Ahí hicimos un programa de alimentación para la gente de escasos recursos o pobres. Entonces, la solución es, vamos a darles de comer. Ujú. ¿Con eso solucionaste sus problemas? Ah, solucioné el de la comida. Claro, le sigues dando de comer, pero no solucionaste sus demás problemas. Esa gente comió hoy, desayunó hoy, tuvo una comida hoy, desayuno, comida o cena. Ajá, ¿y las demás comidas qué? Solucionaste su problema de lunes a viernes. ¿Y sábado y domingo qué? Solucionaste su problema de comida, pero no de nutrición, porque una cosa es comer y otra cosa es nutrirte. Solucionaste su problema de comida, pero su problema es que sigue faltándole dinero para poder comer autónomamente. No tiene vivienda. O sea, ¿me entiendes? O sea, es un problema el problema de la alimentación que no solamente se resuelve dándoles de comer, abriendo comedores. Es un problema más grande. Lo mismo con la pobreza. ¿Cómo le vamos a hacer? Inicialmente nosotros, conforme empecemos a trabajar en proyectos, en ejercicios, yo les voy a pedir que ustedes vayan encontrando estas variables. Inicialmente van a ser variables muy amplias. ¿Por qué? Porque para poder entrar de lleno a los temas, lo que tú vas a necesitar es meterte a leer, ver un fenómeno no desde la óptica en la que tú siempre lo has visto, sino meterte en una óptica que te obliga a pensar, que te obliga a verlo diferente. Piensen ustedes en esto. Yo siempre les digo a los de nutrición, ¿te has puesto a pensar que según tú, mamá y papá en casa te daban las mejores opciones de nutrición? Entonces sí. ¿Y qué pasó cuando entraste a la carrera? No, pues cambió todo. O sea, el simple hecho de, por ejemplo, combinar frutas, el simple hecho de consumir jugos, ¿no? Que, o sea, bueno, cualquier nutriólogo bueno, yo considero que son buenos, te diría que pues, lo peor que puedes hacer es consumir un jugo. O sea, la fruta se come en su estado sólido, ¿no? No se toma en jugo, pierde muchísimas cosas. Este, por ejemplo, la combinación de alimentos, ¿no? Lugares en donde les gusta combinar los frijoles con el arroz, cuando es una combinación mortal y terrible, cuando tienes problemas de hipertensión o tienes problemas en tu sociedad de diabetes. El consumo de leche, no, usted consuma leche, no toda la vida. En el niño que consume leche va a estar bueno, sí, pero la necesitamos cuando somos lactantes. Los estudios en la actualidad te dicen que cuando eres mayorcito, ¿no? Ya eres joven, adulto, joven, ¿no? Es cuando menos leche necesitas.
porque nomás te produce gases, nomás te produce, te suelta de la panza. La vas a necesitar cuando seas adulto mayor y no necesariamente la leche entera. A lo mejor ahí encontremos una respuesta por qué tantas alergias se están desarrollando ahora. Entonces, imagínate, un nutriólogo se empieza a dar cuenta de estas cosas y entonces se empieza a ver que la manera como había vivido le empieza a cuestionar y empieza a encontrar una serie de respuestas que le vuelan la cabeza. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es precisamente esto. Vamos a analizar algunos fenómenos a manera de ejercicios y nosotros vamos a ir encontrando cuáles serían las variables sobre los cuales estos están sustentadas. Encontrando esas variables vemos qué tanto alcance tiene un estudio. Si tú te das cuenta en este donde yo estoy analizando la pobreza y digo que el número de gente pobre disminuye, es más, vamos a arreglarlo para que quede bien, ¿no? A manera de ejemplo. No es de pobreza, me enfoqué en gente pobre, ¿sí? El número de gente pobre depende, esa es la variable dependiente, ¿sí? Variable dependiente. El número de gente pobre depende de mi variable independiente, que sería el número de escuelas. Que haya escuelas en una comunidad o en una localidad. ¿Quieres ver cómo esto que te estoy diciendo tiene sentido? La Organización Mundial de la Salud determina si un lugar, fíjate, si un lugar tiene condiciones adecuadas o propicias de salud, según esto, porque debe de haber un médico por cada número determinado de habitantes. No me acuerdo si es un médico por cada 100 o 1000 habitantes, una cosa así. Es un tasador que ellos tienen. En nuestro país hay un médico por cada 100,000 habitantes, una cosa así, o sea, es una tasa mucho menor. Y ellos empiezan a determinar si hay las condiciones de salud a partir de esa lógica. ¿Dónde se aplica? En Canadá. Pero claro, consideremos que Canadá, aunque tiene una extensión de terreno enorme, en realidad en Canadá hay una población muy, muy, muy pequeña. Y al haber una población pequeña, pues por supuesto que estos médicos se pueden mover mucho mejor. Además, su sistema de salud trabaja diferente. Y ahí es donde uno empieza a analizar cómo es que todo este constructo lo debemos auditar, por decirlo de alguna manera, observar desde muchos puntos de vista para que nos quede un buen trabajo. Otro ejemplo, el problema del diabético. El problema, no, es que el diabético controlado, su problema es, y lo limitas a una variable. Yo te diría, no es una variable. El que una persona se complique su estado, ¿sí? de diabético, no depende de una variable, no depende de la Coca-Cola. El mexicano no es gordo por la Coca-Cola. Esa idea de, no, es que el mexicano es gordo porque toma coca. Eso no es cierto. Por donde lo quieras ver, no es cierto. La Coca-Cola no le salen patitas y manitas y saca una pistola y te brinca y te dice, tómame, infeliz, ¿no? Y tú, no, no quiero. Y pues, se empieza a esparramar en ti hasta que te acabas una botella de 3 litros. No ven que aquí vendemos botellas de 3 litros. Yo que estamos a poco de vender garrafones de 20 litros de Coca-Cola. Eso no pasa. Tú eres el que decide tomar una fregada Coca-Cola. Pudiendo tomar agua, pudiendo tomar electrolitos, pudiendo tomar cualquier otra cosa, tú decides tomar agua. El problema no es la coca. Es decir, me estás diciendo que si entre menos número de botellas de Coca-Cola que haya, va a haber menos diabéticos, es una estupidez. Pero si tú lo analizas, esa es la solución reglamentaria, legal, que se toma en nuestro país. Si tú le aumentas el precio a la Coca-Cola, la gente la va a dejar de tomar y ¡pum! Adiós diabéticos hipertensos. Eso no es cierto. La Coca-Cola puede llegar a costar 1000 pesos, un litro de Coca-Cola, que la gente te lo va a comprar. El problema no es ese. El problema no es subirle el precio. El problema no es ese, quitarle la Coca-Cola para que solucione su problema de diabetes. ¿Qué te parece si nos vamos más atrás? ¿Qué te parece si te digo que el problema de que la gente esté gorda es el azúcar y la sal? ¿Qué te parece si convertimos esas sustancias, el azúcar y la sal, en sustancias ilegales? Y trabajamos únicamente con las sales y las azúcares que los alimentos traen de manera natural. Es como en el tema del narcotráfico. No, 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 es que los narcotraficantes, el Chapo Guzmán, maldito, no sé qué. Y todo el mundo audita el problema desde, no, el chiste es fuego con fuego, no, el chiste es abrazos, no balazos. Yo más bien les diría, ¿alguien se ha puesto a pensar que el tema del narcotráfico tendrá una solución un poco más sencilla
Si detectas de dónde vienen las armas, porque la lógica es entre menos armas tengan ellos, es más fácil que el gobierno o sus entidades de seguridad pública puedan atacarlos. Pero ¿qué pasa cuando ellos tienen un suministro de armas mucho más elevado y de mejor calidad de las que tú tienes? Si tú cortas las armas, muchísimo más fácil entrarle al problema. Pero bueno, cada quien audita el problema desde donde su capacidad le da. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer estudios mixtos, pero para poder entrar de lleno a todo esto, vamos a tener que hacer ejercicios de esta naturaleza. Esta semana vamos a trabajar, nos vamos a ir adentrando en el capítulo 2 de del libro de metodología. Y vamos a trabajar también con bueno, yo digo un ejercicio, pero en sí vienen dos ejercicios dentro de ese reporte, en donde te voy a poner dos problemáticas que vas a tener que solucionar tú, que vas a tener que encontrarme, o sea, perdón, no solucionar, vas a tener que encontrar las variables más adecuadas. Obviamente, cada uno de ustedes lo que va a hacer es auditar el problema desde su muy particular punto de vista. No hay respuesta correcta e incorrecta. Ay, pues qué fácil, pongo cualquier idiotez. A ver, no, no, no. No hay respuesta correcta e incorrecta. ¿Sale? Hay miradas para abordar el fenómeno, ¿sale? El chiste es que tú hagas el ejercicio. Yo no te voy a decir si está bien o está mal lo que entregaste, o sea, eso es lo de menos. Simple y sencillamente iremos viendo si con ese ejercicio, pues a ti te sirve, ¿no? Pues para poder empezar a auditar problemas, hacer observaciones, encontrar esto que es uno de los temas más grandes, que en un problema muy general, a veces la gente no sabe cómo identificar las variables más adecuadas. Espero esto les haya servido. Si te costó un poquito de trabajo de entenderle esto de la variable dependiente e independiente, velo, por ejemplo, con las reglas de tres. En una regla de tres también pasa este fenómeno. Bueno, en una regla de tres, directa. En la inversa tiene una variación, ¿no? En una regla de tres directa es donde tú puedes encontrar este tipo de relaciones. De hecho, yo muchas veces lo que hago para que les caiga mejor la onda es, los pongo a hacer ejercicios de regla de tres en la clase en vivo y a todo color. Aquí a distancia es un poquito más difícil, pero bueno, o sea, si te cuesta un poquito de trabajo entenderlo desde el punto de vista del plano cartesiano, lo puedes entender como te acabo de decir, regla de tres directa, a razones y proporciones, en pocas palabras. Que tengan entonces, chicos, un excelente inicio de semana. Una disculpa por los problemas de internet del día de hoy. Espero que para nuestra siguiente sesión, la sesión 7 de la semana entrante, no pase, no siga pasando esto. Una disculpa de verdad. Pero si llegara a pasar, de todos modos, yo me comprometo a seguir haciendo los videos y subírselos para que puedan ir trabajando. Estén pendientes de las instrucciones que voy a subir de las actividades. Recuerden que todo se entrega el viernes. Reporta de lectura fecha límite siempre va a ser el viernes. Las actividades todavía tienen una semana más para entregarlas, obviamente con la penalización de 2 puntos, pero para que lo tengan en claro. Nos vemos chicos, cuídense mucho y cuiden a sus familias. Chao.